todos, mi nombre es Alejandra y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me surge una duda. ¿Desde cuándo existen los manicomios? O bueno, los hospitales psiquiátricos, para un nombre más rimbombante. ¿Desde cuándo existen? ¿Por qué existen? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Desde cuándo se conocen las enfermedades mentales? ¿La locura? ¿La esquizofrenia? ¿O las que estaban internados en este lugar solo eran personas que no querían obedecer? ¿Personas que se escudaban en las enfermedades mentales para hacer daño? ¿O qué hay detrás de estos hospitales psiquiátricos? Bien, en este video nos vamos a centrar en algunos hospitales psiquiátricos, específicamente en el Hospital de la Castañeda, que sí, es como el gran hospital. El primero no, pero sí el más importante dentro de la historia de México. Así que el día de hoy les voy a contar un poquito de esa historia y también les voy a contar un poquito de la historia de manicomios anteriores a este. Y si ustedes lo quieren y lo dejan en los comentarios, posteriormente podríamos hacer otro video sobre el Hospital de San Rafael, que ahí es donde vienen muchas historias turbias e incluso se grabó una película de terror. Así que ustedes pueden dejar en los comentarios y vamos a empezar con este video. La Ciudad de México, desde su periodo colonial, ha tenido el registro de algunos manicomios. El primer manicomio fue fundado en el año de 1566, ¿sí? Desde casi la conquista. Recordemos que la conquista se dio en el año de 1521 y para el año de 1566 ya había un hospital psiquiátrico. En este hospital se encerraban a las personas que creían haber visto fantasmas, personas muertas, alguna que otra mujer que se rehusaba a ser esclava. Este fue el primer hospital psiquiátrico y era conocido con el nombre de San Hipólito. Este se encontraba en el área límite de la ciudad. Sin embargo, este hospital no duró mucho tiempo, ya que no albergó a tantas personas y la mayoría de los que se encontraban en este manicomio eran indígenas que se rehusaban a creer en la nueva religión que se les estaba imponiendo. Por lo tanto, algunos frailes hablaron por ellos y mencionaron que los dejaran libres, que ellos se iban a hacer cargo de enseñarles la palabra de Dios y por lo tanto, pues este manicomio, el de San Hipólito, no duró tantos años. Así que, pues sí, es el primer manicomio, pero no se tiene tanto registro. Tenemos la historia de un segundo manicomio. Este se llamaba El Divino Salvador. Se fundó aproximadamente en el año de 1700 y solo albergaba a mujeres. Este se encuentra en la actualidad en lo que hoy conocemos como la Cámara de Diputados, en el centro histórico de la Ciudad de México. Sin embargo, con el paso del tiempo, este lugar no solo albergaba mujeres, sino comenzó a albergar hombres, pero no porque estaban locos, sino empezó a fungir como un hospital militar. Así es, recordemos que empiezan los conflictos internos, las guerras, y este manicomio dejó de dar función como tal especializado a las mujeres que estaban dementes y pasó a ser un hospital militar. Sin embargo, con todas las guerras que habría dentro del territorio mexicano, la población psiquiátrica aumentó, así que hubo la necesidad de este espacio convertirlo nuevamente en un hospital psiquiátrico, pero ya no solo exclusivo de mujeres, sino también para tratar a algunos hombres. Así que este lugar albergó a más de 700 pacientes. Sí, no son muchos en comparación con los que tuvo la Castañeda, pero era un número bastante considerable, ya que recordemos que las enfermedades mentales eran o causadas por el diablo o causadas por el diablo. No había mucho que elegir. Cuando nos mencionan la palabra manicomio o hospital psiquiátrico, uno siempre empieza a imaginar que hay cosas deterioradas, que todo está en mal estado, pero no. Contra todo pronóstico, estos hospitales eran muy limpios, muy higiénicos, había una gran ventilación, entraba muchísima luz al lugar y eso hacía que las personas se mejoraran rápidamente. Sin embargo, bueno, viene la gran historia, el gran hospital, la Castañeda. Recordemos que la Castañeda fue inaugurada durante el periodo presidencial de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz lo que quería durante su gran mandato, que sí duró muchos y muchos años, era la innovación y la modernización de México. Y por lo tanto, él mencionaba que la gran modernización debía de venir de la mano de hospitales psiquiátricos. ¿Por qué? Porque era enfrentarse a una nueva visión, a algo diferente, una investigación, y ellos iban a ser los primeros en tener un gran hospital psiquiátrico y curar todas las enfermedades que poseyeran tanto hombres como mujeres. Así que puso manos a la obra y con un presupuesto de 1.837.567 pesos, mandó a construir lo que hoy conocemos como el famosísimo Hospital de la Castañeda.
Este hospital fue construido en los terrenos de una ex hacienda pulquera, lo que hoy conocemos como Lomas de Mixcoac. Muchos años después fue derrumbado y en su lugar hoy por hoy existen 2 unidades habitacionales, una tienda departamental Walmart y lo que hoy conocemos como la Escuela Nacional Preparatoria Plantel número 7 Miguel Extremes. Este manicomio estaba dividido en grandes áreas, tanto para hombres como para mujeres. En pantalla les va a estar apareciendo el mapa de cómo estaba dividido todo el gran manicomio. Por ejemplo, se encontraba el pabellón para pacientes distinguidos. En este se encontraban aquellos hombres y mujeres que tenían un gran capital para poder ser internados ahí, o que habían sido agarrados infraganti por algún policía. Sobre todo, en este pabellón se encontraban aquellos pacientes que no presentaban ningún comportamiento agresivo. Tenemos también el pabellón de observación. En este lugar se concentraban todos los hombres y mujeres que ingresaban por primera vez al pabellón y que no se tenía alguna noción de que tuvieran alguna enfermedad psiquiátrica, aunque estuvieran de necios con sus papás porque no se querían casar o porque no querían ser monjas. También se encontraba el pabellón de pacientes peligrosos, ¿sí? Aquellos que presentaban un tipo de locura que agredía tanto a los doctores como a sus propios familiares. Tenemos también el pabellón de los epilépticos, el pabellón de los imbéciles, que sí, así era llamado, como tal, el pabellón de los imbéciles. Y en este lugar se encontraban aquellos hombres y mujeres que tuvieran algún tipo de retraso mental, pero muy leve. Y por último tenemos el pabellón de los pacientes infecciosos, que eran aquellos que tenían tuberculosis, sífilis, tifoidea, lepra y un sinfín de enfermedades contagiosas. En este pabellón eran recluidas las mujeres que eran sexoservidoras, ya que se mencionaba que todas aquellas tenían alguna enfermedad infecciosa. La historia del Hospital de la Castañeda viene un poco como a revolucionar todo lo que se creía de los estudios psiquiátricos. Los primeros estudios que se hacían en el Hospital de la Castañeda para las enfermedades psicológicas eran con tratamientos bastante arcaicos, antiguos, ya que como primer tratamiento lo que hacían era sentar al paciente en medio de una gran habitación y muchas personas, incluidos médicos, comenzaban a rezarle. ¿Recuerdan que les mencioné que se tenía la teoría de que si estabas un poquito mal de la cabeza era porque se te había metido algún demonio? Este era el primer tratamiento que pasaban en los enfermos. Sin embargo, con el paso del tiempo empezaron las investigaciones psiquiátricas, ya que no solo se les ponía el tratamiento de exorcizarlos o rezarles, sino comenzaron a hacer experimentos con estos pacientes. Algunos tal vez incluso no estaban locos, y después de abrirles el cerebro, de jugar con ellos. Es por esto que la historia de los hospitales psiquiátricos comienza a ser un poco turbia y de terror, ya que ustedes imagínense, algunos pacientes ni siquiera estaban locos. Se tiene el registro de que muchos de los pacientes que estaban ahí solo era porque no acataban las normas sociales, culturales, morales de la época. Por ejemplo, muchos de los casos que había dentro de la Castañeda eran de aquellos hombres que no se querían casar a tan temprana edad. Eran de aquellas mujeres que querían estudiar, que no querían irse a un convento y no querían ser madres, solo querían estudiar y superarse en la vida. De aquellos hombres que habían desobedecido a sus padres porque ellos querían ser carpinteros y no médicos, entonces los metían a los hospitales psiquiátricos. Muchos de estos pacientes ni siquiera tenían la idea de por qué estaban ahí. Algunos entraban porque la vecina chismosa les dijo que ya andaba con otro y solo porque me caía mal, y eso era cuestión de ir al manicomio. Así pues, con todos estos malos tratos, para el siglo XX la Castañeda se empezó a mencionar, pero no de una forma de modernidad, sino de una forma de atraso. Por lo tanto, iniciaron el plan de el cierre de la Castañeda al mando del presidente Díaz Ordaz. Esto consistía en reubicar a todos los pacientes psiquiátricos en otros hospitales y derrumbar este lugar, para así poder poner fin a lo que él mencionaba que era un retraso para la sociedad. Sí, para el presidente Porfirio Díaz, este manicomio implicaba un gran paso a la modernidad, y para el presidente Díaz Ordaz implicaba un gran retraso a la modernidad. Así que para el año de 1968 este hospital cerró sus puertas, dejando atrás un sinfín de historias, un sinfín de casos, sobre todo dando paso a muchísimas leyendas urbanas, a muchísimos cuentos de terror, a muchísimas narraciones de sufrimiento y de dolor. Algunos pacientes han logrado contar su historia. Por ejemplo, tenemos el caso de un habitante del barrio de Tepito. Él mencionaba que le gustaba muchísimo cantar, pero lamentablemente sus vecinos se hartaron de él, porque pues él cantaba
todo el día, toda la noche, a todas horas. No dejaba a los vecinos hacer sus funciones como ellos quisieran, con paz y tranquilidad. Así que le hablaron al hospital de la Castañeda para que se lo llevaran al manicomio. Así que si ustedes son de esos vecinos que hacen ruido todo el día, aguas, no sé que alguno lo vaya a mandar al manicomio. Esta es una pequeña historia de los hospitales psiquiátricos en México, al menos de la época colonial y del famoso La Castañeda. Pueden dejarme en los comentarios si ustedes gustan que les hable sobre el Hospital Psiquiátrico de San Rafael y también sobre si gustan que les cuente algunas historias de terror dentro del Hospital Psiquiátrico de La Castañeda y dentro del Hospital Psiquiátrico de San Rafael. Espero que les haya gustado este video. No olviden darle like, compartirlo, suscribirse, comentarlo para que yo sepa que les está gustando y qué es lo que quieren ver en próximos videos. Y sobre todo recuerden, háganle caso a sus padres, no sean malos vecinos, sean buenos creyentes, buenos devotos, porque si no, pues tienen un lugar en el manicomio. Bye.